Muy buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más a De Cerca, hoy en formato de debate político con 4 partidos que tienen presencia en la Corporación Municipal. Vamos a hablar de un tema muy de actualidad, del que ustedes están escuchando hablar desde hace meses y desde hace semanas, pues prácticamente la palabra ITI, Iniciativa Territorial Integrada, ITI, esa palabra está pues a diario en los medios de comunicación. La ITI, según muchos, los que saben más de esto, es la última oportunidad o una de las últimas oportunidades que puede tener la provincia de Cádiz, que puede tener por tanto también Jerez, para salir del vagón de cola del desempleo. Hay pues una serie de proyectos que se enmarcan para toda la provincia de Cádiz. Hablamos de 1.300, en torno a 1.300 millones de euros hasta el año 2020 para crear empleo, para cambiar en definitiva el modelo productivo de la provincia de Cádiz y de todos los municipios que estamos aquí dentro. Cada ciudad hay algunos proyectos conjuntos de toda la provincia y después hay proyectos, inversiones productivas que se intentan captar para cada municipio. Jerez ya ha presentado algunos de esos proyectos, otros están ahí esbozándose. Va a haber unos proyectos definitivos, digamos, en el tiempo, aproximadamente en verano, y lo que vamos a debatir hoy durante aproximadamente una hora con nuestros invitados, que ya vamos a saludar, es si ese trabajo de captar inversiones para la ITI se está desarrollando de forma adecuada, si los proyectos de los que se están hablando son los idóneos para crear empleo, o si son otros los proyectos que se deberían estar abordando o que se deberían estar proponiendo para acogerse o para pellizcar un poco más esa inversión que viene de fondos europeos para la provincia de Cádiz. Vamos a saludar, empiezo por mi derecha, y saludamos a los 4 invitados y después empieza el debate con 2 minutos de intervención máxima para cada uno. Se pueden interrumpir, pero siempre que se entienda lo que dice pues el otro invitado. En fin, un poco sentido común y lógica, y no hace falta mucho más. Juan Carlos Camas, Partido Socialista, ¿tiene tiempo? Buenas noches. Mucho tiempo. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Yo también estoy encantada de que estés aquí. ¿Bien? ¿Todo bien? Estupendo, gracias. Estupendo. Santiago Sánchez, Ganemos, ¿qué tal, Santi? Pues nada, encantado. Bien, ¿no? Muy bien. Gracias por venir. Cambiamos de lado. Agustín Muñoz, Partido Popular, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Te veo más frecuentemente. Bien, me alegro también, me alegro también. Y me ha encantado de estar con vosotros. Gracias, Agustín. Y por último, que yo creo que es la primera vez que pisa el plató, ¿no? Jesús Parra, Izquierda Unida, la primera vez conmigo aquí, la primera vez. Gracias también por venir. Izquierda Unida, muchísimas gracias. Bueno, empezamos por Partido Socialista. Intervenciones de no más de 2 minutos. Si las cumplís, yo no tengo ni que hablar. Juan Carlos, empezamos. Bien, gracias, Ana. Mira, como acabas de decir en la presentación, la iniciativa territorial integrada no deja de ser un instrumento básicamente para poder hacer que la provincia de Cádiz pues finalmente recupere posiciones en el ámbito económico en el conjunto de Andalucía y en el conjunto de España. Yo quisiera destacar en esta primera intervención que afortunadamente en estos momentos se trata de una iniciativa que cuenta con colaboración institucional tanto del Gobierno de la Nación como de la propia Junta de Andalucía. Es decir, en este caso tenemos que hablar de que tanto el Gobierno de la Nación como la propia Junta como Administración que gestiona el territorio andaluz se han puesto de acuerdo en decidir que la provincia de Cádiz necesita un tratamiento diferenciado. De ahí que la aportación económica sea conjunta, 900 millones de euros que aporta el Gobierno de la Nación y 400 millones de euros que aporta la Junta de Andalucía. Eso es lo que conforma la masa global de los 1.300 millones de euros. Yo quisiera destacar justamente este elemento, porque si ese es el espíritu con el que nace, ese es el espíritu con el que se tiene que desarrollar, y el de la colaboración mutua entre administraciones. Como segundo elemento, poner de manifiesto que estamos hablando de la provincia de Cádiz en su conjunto. Es decir, no estamos hablando de una iniciativa que va destinada a municipios individualmente considerados, es decir, sino que lo que se pretende es el desarrollo común de la provincia, donde los distintos municipios y los distintos territorios se encuentran a su vez interrelacionados,
como ocurre por otro lado en la vida diaria de cada uno de nosotros, porque somos muchos los que nos desplazamos entre distintos municipios para poder desarrollar nuestra vida profesional. Por lo tanto, la ITI también tiene que ver con eso, es decir, por lo tanto se pretende superar un elemento que tiene que ver con el localismo, para hacer básicamente provincia desde un punto de vista de desarrollo económico y de desarrollo social. Agustín. Sí, de acuerdo en el sentido de que efectivamente es una herramienta muy importante para la provincia de Cádiz, es un instrumento que va a servir a la provincia de Cádiz para salir de ese vagón de cola, como decías, del resto de las provincias de Andalucía y por no conseguir la convergencia con el resto de provincias en España. Y destacaría precisamente que el hecho de que exista una ITI de Cádiz se debe al gobierno central, al gobierno de Mariano Rajoy, porque en el acuerdo de asociación que firma el Estado español con la Unión Europea 2014-2020, en ese acuerdo de colaboración aparece el concepto de inversión territorial integrada, ¿no? Ya con el término ITI hay dudas si la I esa primera es inversión o iniciativa. Inversión territorial integrada, así es como aparece en el documento. Y aparecen 4 ITIs para ese periodo 2014-2020. Estamos hablando de Murcia, de Extremadura, y una ITI que se llama ITI Azul, que es para impulsar la estrategia atlántica, y la ITI de Cádiz. Es decir que se ha considerado efectivamente que la estrategia que ha de seguir en este caso y el destino que tienen que tener estos fondos europeos, en el caso de la provincia de Cádiz, tienen que estar destinados a provocar ese impulso definitivo de la provincia. Y hablamos de 1.293 millones que vienen de Europa, es decir, que y lo gestiona, como decía el representante del Partido Socialista, no que sean fondos que vengan en este caso de la Administración Autonómica ni de la Central, son fondos que vienen de Europa y son gestionados 906 por la Dirección General, digamos la Administración General del Estado, y 387 por la Junta de Andalucía. Estos 1.293 millones, si bien estamos de acuerdo en el sentido de que tienen que impulsar a la provincia de Cádiz, es cierto, evidentemente, que los ayuntamientos en este caso tienen mucho que decir. Así que si nosotros por población simplemente estuviéramos dividiendo esa inversión, a Jerez le debería tocar una parte evidentemente importante de la inversión. Santi. Sí, bueno, Agustín ha comentado de que en la provincia de Cádiz tiene un plan especial gracias al gobierno de Rajoy. Y en eso, vamos, yo creo que estamos de acuerdo todo el mundo, y es porque el gobierno de Rajoy, bueno, el de la Junta de Andalucía y los gobiernos anteriores han puesto su granito de arena en empobrecer la provincia. La provincia de Cádiz tiene un plan especial porque es de las zonas más empobrecidas de toda España, no porque nos sintamos afortunados por el dedo de nadie que esté gobernando, sino, o sea, es un problema que tenga un plan especial y es porque estamos muy mal en la provincia de Cádiz. Los objetivos del ITI, ¿no? Pues sería investigación, desarrollo e innovación, sería tecnologías de la información, apoyo a pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, y economía baja en carbono. Esto es lo que caracteriza a estos fondos frente a otros fondos europeos, ¿no? Entonces, nosotros lo que pedimos con este tipo de fondos es que la adjudicación de los proyectos sea de manera transparente y participativa. O sea, que no ocurra como lo que se sospecha que ocurrió con los fondos para el empleo en la Junta de Andalucía, que ahí hay un montón de millones de euros que no se saben a dónde han ido, ¿no? Queremos saberlo y queremos poner mecanismos para que todo el mundo sepa cómo se deciden este tipo de historias. A nosotros nos encantaría que en las reuniones donde se deciden esto, las echaran en Canal Sur, ya que se hacen en la Junta de Andalucía, que esas reuniones fueran públicas. Por otro lado, nosotros hablamos de un nuevo modelo económico. Si ese dinero va para los de siempre, pues vamos a tener lo de siempre. Pues precariedad laboral, contratos basura y poco futuro en lo que respecta a la ciudadanía de la provincia, ¿no? Ahí tenemos el caso de Micaela Domé, que invierte, que paga impuestos pero paga en Panamá, no lo paga aquí, ¿no? O de Soria, o bueno, Cañete, que es el marido de Micaela, ¿no? Micaela Domé. Pues no queremos que vaya hacia eso. Y por otro lado, es la única manera que tiene el ayuntamiento para invertir, porque por un lado estamos secuestrados y por otro lado estamos embargados. Jesús, Izquierda Unida. Bueno, es cierto que es una oportunidad, o sea, que todo el dinero que venga para acá, y la provincia de Cádiz como provincia estaba claro que con los datos socioeconómicos y con la realidad que nos encontramos es obvio que algún gesto se tenía que hacer desde ese punto de vista, y que darle, pues digamos, la enhorabuena a la iniciativa tanto al gobierno nacional como al gobierno de Andalucía de haberse apuntado, digamos, al carro de la ITI. Ahora,
Una vez, digamos, planteado que viene unos fondos, está claro que es importante saber cuál es la filosofía y el destino de esos fondos. Lo que no podemos hacer es seguir apuntando hacia el mismo modelo de desarrollo que se viene implantando en la provincia desde hace ya 20 años. Y cuando uno se lee ya la letra pequeña del único documento que hay disponible ahora mismo, que está en la Consejería en el Ministerio de Hacienda, y empieza ya a analizar cuál es la estructura interna del propio documento, las medidas que están recogidas, empieza uno a darse cuenta que realmente lo que se está apostando es por el mismo modelo que se está demostrando fracasado en estos últimos 20 años. Y además, y ya como jerezano, hay un elemento, digamos, más grave, más allá de la retórica de los localismos. En esta provincia, que es una circunscripción electoral que tiene 3 centros económicos y 3 centros de decisión en la bahía de Algeciras, en la bahía de Cádiz y en Jerez, en esos 3 centros económicos, en la ITI, Jerez queda abiertamente marginado y espero a lo largo del debate pues poderlo demostrar. No podemos entender cómo una propuesta de desarrollo de la provincia de Cádiz plantea un proyecto claro y evidente para las dos bahías, como si hubiera habido un reparto, para mí empezó y me reparto la bahía de Cádiz y yo como tengo un alcalde en San Fernando, porque aparecen realmente incluso una posición muy localista, puesto que aparecen ya recogidos proyectos muy locales, aparecen ahí, y sin embargo, en esos 3 pilares que deben de sustentar la economía de la provincia de Cádiz, Jerez, siendo la ciudad central con mayor población y que aporta una parte importante del valor añadido de la provincia, se encuentra marginado dentro de lo que son proyectos estructurales y proyectos singulares. Ahora, en una siguiente intervención, yo le pediría que especificara esto que está comentando, Juan Carlos. Sí, hombre, yo primero comentarle a Santi, ¿no? Es decir, cuando reclama transparencia en este proceso, yo creo que este es un proceso que se está desarrollando precisamente con transparencia. De hecho, si algo caracteriza al proceso de la ITI frente a otros procesos que se pretendían también de convergencia, tiene que ver con el hecho de la gran presencia que tienen los actores socioeconómicos justamente en el desarrollo de la ITI. De hecho, se conforman a través de distintas mesas de trabajo donde son básicamente los sectores productivos los que ponen encima, los actores de los sectores productivos los que ponen encima de la mesa cuáles son las necesidades que tienen esos distintos sectores productivos y cómo piensan ellos que se deben encauzar precisamente las medidas para mejor aprovechar precisamente el impulso que va a dar ese fondo económico del que está dotada ITI. Por lo tanto, desde ese punto de vista, transparencia sí que existe, participación sí que existe y desde el primer momento se ha puesto encima de la mesa. Y no es una cuestión donde solamente van a participar las administraciones públicas, Junta de Andalucía, Gobierno, Ayuntamiento, sino todo lo contrario. Es decir, en este caso, el protagonismo de la administración pública queda básicamente en un segundo plano en beneficio precisamente de los actores económicos y de los actores sociales que son los que están llamados precisamente a impulsar la ITI. Me gustaría, tiene tiempo, que de alguna manera hubiera continuidad en el debate entre las ideas que lanzáis unos y otros, ¿no? Él habla de que Jerez está marginada en esta ITI. ¿Usted comparte eso? No, yo no comparto que Jerez se encuentre marginada. ¿Por qué? Pues porque el Jerez, como el resto de los ayuntamientos, está en estos momentos haciendo su tarea respecto de la elaboración de los proyectos singulares que pueden ser susceptibles de poder acoger cada municipio, entendiendo que no se trata de un proyecto de carácter municipal, entendiendo que no se trata de un proyecto económico cuya iniciativa radique en el ayuntamiento. En este caso, al contrario, el ayuntamiento lo que hace es acompañar precisamente al sector productivo concreto que quiere, evidentemente, en un determinado espacio del territorio, como no podía ser otro, y el espacio del territorio está dominado por los municipios, donde finalmente se ejecute una iniciativa de carácter privado, que es precisamente a la que se vincula finalmente la ITI, es decir, porque al final hay proyectos de inversión privada que son los que se van a ver acogidos. Agustín. Sí, bueno, yo en este sentido sí estoy en parte de acuerdo con el representante de Izquierda Unida, en el sentido de que Jerez, al menos en los fondos que está gestionando la Junta de Andalucía, sí efectivamente está marginada. Yo creo que las noticias que han salido en prensa y cuando se hablan de determinados proyectos de la provincia de Cádiz, se está hablando de los proyectos que gestiona la Junta de Andalucía. Por eso sabemos que es el señor delegado del Gobierno en Cádiz por la Junta de Andalucía, López Gil, el que habla de los proyectos, ¿no? 70 millones, 11 proyectos y ninguno para Jerez.
Esos son los fondos que gestiona la Junta de Andalucía, y en ese sentido, efectivamente, ahí todavía no ha aparecido el nombre de Jerez. Está hablando de 20 millones en 2 años, y es que no tiene que ser así. Es decir, que lo decía al principio, que por cuestiones de población, porque es lo que también tiene que primar, si bien estamos hablando de la provincia como un todo, la población de cada localidad tiene que primar. Si hacemos un reparto simplemente de los fondos dirigidos, estamos hablando de 1.043 euros por habitante. Esto quiere decir que a Jerez le correspondería, del total de los 1.293 millones, 224 millones, y en concreto de los fondos que gestiona la Junta, 67 millones. 67 millones que encaja prácticamente con lo que dice el señor López Gil, que en 2 años 20, estamos hablando de que efectivamente pueden llegar a rondar los 70 millones, dos que le corresponderían a Jerez. Y de momento ninguno de los proyectos tienen nombre y apellido de Jerez. Y en ese caso yo sí quiero añadir que otra cosa distinta son los fondos que vienen de la Administración General del Estado, porque ya la ITI está en marcha. Es decir, que yo creo que también hay una especie de duda sobre proyectos a los que el Ayuntamiento ya ha optado. Es decir, el EDUSI, ¿no? El proyecto, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, es ahí de integrado, eso es ITI. Es decir, esos son fondos que vienen, evidentemente, ya dirigidos desde la Administración General del Estado para todos los municipios. Por tanto... Pero ahí se ha concurrido, ¿no? No hay una respuesta todavía. Sí, pero quiero decir que, más o menos por explicar, esto viene a decir que en la convocatoria son 241 millones para toda Andalucía. Estos son 16 proyectos, eran 15 millones por proyecto, 16 proyectos. Son 2 proyectos por cada provincia, más o menos, por hacer un reparto. 8 provincias, 2 proyectos EDUSI. Jerez es uno de ellos, por lo tanto a Cádiz le correspondería 2, pero por ser ITI, es decir, porque Cádiz, la provincia de Cádiz es ITI, le corresponden 2 o 3 más. Es decir, que mientras que, por ejemplo, en Sevilla puede ser que sean 2 proyectos de EDUSI, a Cádiz le puedan corresponder 4. Esto quiere decir que se abre mucho más la posibilidad de que Jerez tenga opciones para tener el EDUSI, que son 15 millones de euros. Eso ya es ITI, es decir, que cuando hablamos de que se está esbozando la ITI, estamos hablando de los proyectos que está gestionando la Junta de Andalucía, y efectivamente en este caso no aparece para nada Jerez. Bueno, yo creo que, si no me equivoco, diversificación de viñedos se aparece ya con una partida, ¿no? De 6,7 millones de euros. Eso se sabe por la prensa, pero o sea, el tema de transparencia que está diciendo, yo invito a cualquier persona que se meta en la página de la Junta de Andalucía o de Diputación y que vea y que investigue cuáles son los proyectos que se han aprobado, por qué, los criterios, la baremación. Cualquier información sobre este tipo no existe. No existe. Eso de transparencia es mentira. Es mentira. Y el tema de participación, ¿a quién se le está preguntando en temas de campo? ¿A Zaja, a los terratenientes, a la COA, a los pequeños y medianos agricultores ganaderos, a la FASPE, a la gente que está en la Federación de la UPA? A la UPA. También. Bueno, pues eso lo sabes tú. Yo no lo sé, porque la información no está en ningún sitio. ¿Lo sabe el sector? ¿El sector? Lo saben los sectores y lo saben los actores implicados. Yo tengo que hacer... Los agricultores saben que eso está encima de la mesa. Eso debería y ser de estar público. informado. ¿Con quién se reúne? ¿Cuándo se reúne? ¿Qué es lo que se habla? ¿Ha salido? ¿Dónde? Pues mira, ha salido en la prensa, en los medios de comunicación. Lo que si uno le presta atención, pues no le presta atención, pero eso ha salido. Eso tiene que ser público. Pero si lo es. No lo es. Una cosa es que sea público y otra cosa es que esté fiscalizado públicamente. Un segundo, termino. Perdón, no te he interrumpido. ¿Saben más los jefes de prensa del PSOE sobre este tipo de historias? No. Sí. No, verdad. Y lo llevan a la prensa que la ciudadanía. No, hombre, no. De hecho, en Diputación nosotros hemos presentado una propuesta para que la transparencia sea mayor y la participación, y habéis votado que no. O sea, esto es de boquilla, pero a la hora de decidir este tipo de... Como que no es verdad. Es que es transparente el procedimiento. ¿Dónde se encuentra esa información? Dímelo, porque no está. Mira, ve a preguntarle a los pequeños agricultores de la UPA y verá cómo te responden. Ve a preguntarle a la gente de la comunidad de regantes del Guadalcacín y verá cómo te responden. Santiago Sánchez, ciudadano, yo quiero saber... Es que ellos también son ciudadanos. Yo quiero saber... No lo olvidemos. La gente de la comunidad de regantes de Guadalcacín también son ciudadanos. Quiero saber... Mira, no solo tú eres ciudadano. La gente de la comunidad de regantes es ciudadano. Cualquier persona que quiera saber cómo se adjudican este tipo de proyectos... La gente de la COA es ciudadano, y la gente de la UPA es ciudadano, y los de Asaja, aunque no te gusten, también son ciudadanos. Y eso están al tanto de las cosas. Se ha entendido. Sigue Santiago. De manera particular, la información no es pública. No es pública. Se le da a quien se le quiere dar y se da de la manera... Mamen Sánchez, reunión con el subdelegado del gobierno, López Gil. 20 millones para Jerez. ¿En qué proyecto? ¿En qué? ¿Eso dónde está? Dímelo, dime el sitio concreto donde está, donde se van a invertir esos 20 millones. Se está definiendo, se está hablando con el Consejo Regulador, se está hablando con la comunidad de regantes de Guadalcacín. O sea, tenemos ante el titular que la información. No, el titular ante que la información. Yo quiero saber cómo se hace ese proceso. Y mira, un detalle. Muy fácil. Y vamos terminando, Santi. Un detalle. Primer proyecto que se aprueba, el tema de Santipetri, el castillo de Santipetri, renovado. ¿Sabéis de quién es de Conil?
Jiménez Barrio, vicepresidente de la Junta de Andalucía, que está gestionando los fondos ITI. Segundo proyecto que se aprueba, el Museo de Camarón. ¿Sabéis de dónde es el subdelegado del gobierno que está gestionando el tema? ¿Y eso qué son? ¿Proyectos del ayuntamiento? López Gil. ¿Son proyectos López Gil, ¿de dónde? De San Fernando, de donde se aprueba ese proyecto. Pero yo te pregunto, ¿son proyectos del ayuntamiento? Sí, por favor, no me interrumpas. Sí, por favor. Carlos, ¿Son proyectos del es que ayuntamiento? entonces en su turno, ¿qué van a hacer? No me interrumpa. El único proyecto donde de refilón parece ser que está Jerez, que parece que está medio cerrado, que es el tema de la campiña, incluye Jerez, Puerto de Santa María y Sanlúcar. ¿De dónde es la presidenta de Diputación? Sanlúcar. ¿Sabes? Entonces yo quiero saber cómo se llega a que este tipo de proyectos se adjudican a estas zonas. Una relación que encontramos es que hay cierto vínculo entre los que están manejando los fondos y el sitio donde se adjudica. Jesús. Mira, yo con datos sobre la mesa, que son los que están recogidos en el propio documento, se puede ver claramente cuál es el peso que tiene. Pero esos datos estarán actualizados. Están actualizados. Esto Vale. es lo que está ahora mismito colgado de la página web del Ministerio de Economía, en el que se recogen los proyectos que van destinados a la Bahía de Cádiz y los proyectos destinados Ministerio a de Economía, pero entonces son el único documento que ahora mismito se encuentra disponible en internet, sí. está colgado, que es de la ITI, es el que aprobó el Ministerio. Y ahí se recoge la filosofía del propio plan, se recoge además la metodología y además un aspecto importante, puesto que si lo que vamos a plantear es un cambio estructural de la economía de la provincia, es importante el diagnóstico. Entonces, el visualizar cómo se ve a la ciudad de Jerez dentro de lo que es el propio plan, nos da clave realmente de que posteriormente realmente se materializa esa marginación que se visualiza, ya os digo, en las medidas. O sea, que es que cuando se ve realmente las medidas que van destinadas a la Bahía de Cádiz y las medidas de Jerez, es que la cosa, como jerezano, yo me siento absolutamente indignado. Pero ilústrenos. Entonces, para que vengáis me vais a permitir que lea un texto literal de cómo se recoge la economía jerezana dentro del documento diagnóstico de la ITI para Jerez de la Frontera. ¿Según Ministerio? Según el documento que ha aprobado Bruselas. Vale. El documento de Bruselas dice, pero este es el documento que se ha presentado para aprobar la ITI. Dice, hablando de Jerez, el sustrato económico que subyace está basado en recursos endógenos esencialmente ligados a los sectores tradicionales del caballo, la explotación forestal y la agricultura. Jerez de la Frontera es el núcleo principal, lugar central y de servicio de gran parte del espacio interior gaditano, tradicionalmente vinculado a la industria vinícola y presencia de la agricultura. O sea, nos vincula a los sectores tradicionales. Nada de innovación, de cultura, ningún papel en el ámbito logístico. Y eso, o sea, ya nos están dando el papel de campo, caballo y un poquito por fuera de flamenco y poco más. O sea, no podemos plantear que vamos a cambiar la economía si el propio diagnóstico está reconociendo que la apuesta es por los sectores tradicionales, como después se visualiza con el tema del vino. Y si descendemos realmente al modelo de desarrollo económico que subyace detrás, por caso tal y como viene recogido en el propio documento. Inversiones en la Bahía de Cádiz. Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR. Centro Tecnológico Marítimo Naval. Creación y construcción del Instituto de Biomedicina de Cádiz. Consolidación del Cinturón Universitario de Cádiz. Integración, que es de la propia ciudad. Integración del puerto de Cádiz y adecuación de superficie en antigua zona pesquera y muelle y apoyo a la competitividad de la zona. Impulso a la industria cultural en la provincia de Cádiz. Museo Camarón. Nada de la ciudad de aquí, se puede haber metido también el tema de la ciudad del flamenco y demás, pero Museo Camarón y tal. Impulso a la industria cultural de la provincia de Cádiz. Bailo Claudia, Cartella, Teatro Romano de Cádiz. Se puede haber metido por casualidad o aquí el tema de Artas Regia, por ejemplo, que es un tema que se viene demandando desde hace ya bastantes años. Logística portuaria, como son los proyectos Centrolog, que es inversión en el puerto. Poblado de Santipetri. Integración del puerto de Cádiz, integración del muelle de Ciudad de Cádiz en el casco urbano. Área logística de la Bahía de Cádiz. Integración del puerto de Cádiz mejorando la dársena de Cádiz. Integración, etcétera, etcétera, incluido el trenecito de Puerto Real a Cádiz, que lo vamos a pagar entre todos nosotros a través del consorcio y que se va a gastar 65 millones de euros, según informó el propio delegado del gobierno. Frente a eso, ¿cómo está recogido Cádiz, Jerez, la ciudad de Jerez? Que yo soy de los que opino que es verdad, no se puede ser localista, pero frente al concepto de que lo bueno para Cádiz es bueno para Jerez, yo también defiendo lo contrario. Todo lo que es bueno para Jerez es bueno para Cádiz. Entonces vamos a ver cuál es el peso que según la ITI se recoge para Jerez. Espacio de innovación, inversión en espacios de innovación en Jerez, la línea San Fernando, Vejer y Villamartín. Espacios de innovación, que no se sabe lo que es. Esto cuando se redactó todavía existe el PTA. Lo mismo ya pone en evidencia que el PTA ha desaparecido. O sea, ya había una agenda de desaparición del PTA, puesto que ni siquiera se habla del PTA, sino que se habla de espacios de innovación.
Impulso a la industria cultural de la provincia de Cádiz, Fundación Caballero Bonal. Centro Tecnológico de la Innovación del Vino, que le acaban de meter, lo acaban de cerrar por un tema de que alguna vez la cabeza tendrá que dar como presidente de la sociedad. Tendrá que Jesús, hay que ir acabando. Y acondicionamiento paisajístico de caminos rurales y vías pecuarias de acceso a los viñedos. Proyecto que es de estos señores, que presentó el PP en su momento y que el PSOE, por aquello de sacar pecho, dijo, y yo más, y lo puso en lo alto de la mesa. O sea, somos vino, caballo y poco más, Entonces, frente a eso, hay una apuesta realmente por hacer de Cádiz un polo de desarrollo y una forma de reducir el liderazgo urbano de la propia ciudad de Jerez. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a hacer una pausa. Los proyectos de los que se está hablando aquí en Jerez y que se van a terminar de definir en verano, o sea, digamos que según han informado las administraciones, es la información que tengo, la que aportan las administraciones a los medios de comunicación y los medios de comunicación a los ciudadanos. Según lo que nosotros sabemos, en verano es cuando se definen esos proyectos, hablo de Jerez concretamente, se está hablando de un impulso al parque agroindustrial, de la zona de regadío, diversificación de todo el tema de la viña, la diversificación para ese uso turístico de la viña de Jerez y la recuperación del río Guadalete y algo enfocado al flamenco que sería como un proyecto distinto para rescatar la ciudad del flamenco pero adecuado a la situación económica actual. Eso es lo que se ha anunciado a la prensa, pero también se ha dicho que será en verano cuando se definan estos proyectos. De todo esto vamos a hablar, ya ven que el debate está encendido, unos minutillos y volvemos.